Ahorita vamos a dar un minutito a ver si alguien más se conecta y ya comenzamos, Hugo. No tardamos. Por favor. Bueno, pues creo que no están. Vamos a comenzar porque si no se nos va el tiempo y no vamos a terminar nunca. ¿Sale? Voy a compartir la pantalla y ahorita que se vayan ahí donde está, acá está. Voy a compartir la presentación y vamos a comenzar. Listo, ahí vamos. Bueno, el día de hoy vamos a ver nuestro tema, las técnicas de recolección de datos. Es perteneciente al tema número, órale, al tema número 3. Y bueno, de alguna otra manera, continuamos con la idea de cómo recoger la información que tenemos disponible para poder hacer una buena investigación de mercados, ¿no? Y como habíamos visto en la clase pasada, tenemos tanto datos internos como datos externos que nos van a ayudar mucho a poder determinar una buena investigación de mercados. Este, y bueno, los datos internos son información generada desde dentro del negocio que cubre áreas como operaciones, mantenimiento personal, finanzas, ventas, mercadotecnia, contabilidad, cualquier área que nosotros consideremos que nos puede servir, la vamos a utilizar para poder corroborar algún tipo de dato. Es importante señalar que estos datos son complementarios y que por lo tanto no son exclusivos o que su validez es, bueno, tiene un rango de utilización que no necesariamente será total y que por lo tanto lo deberemos contrastar con otro tipo de informaciones y al final poder tomar una buena decisión. Y por el otro lado vamos a tener lo que son los datos externos. Y cuando hablamos de los datos externos, son aquellos que provienen del mercado al cual pertenecemos, como los clientes, los competidores, y también vamos a encontrar las estadísticas, las encuestas, los cuestionarios, investigaciones de otras empresas, de otras áreas de conocimiento que nos podrían servir o de instituciones del gobierno, las cuales pues vamos a utilizar para poder juntar tanto datos internos como datos externos y poder desarrollar una opinión acerca de la información que estamos buscando. Esto con la intención de que podamos ser más precisos a la hora de desarrollar nuestra investigación. Por lo tanto, una vez que tenemos datos internos y externos, podemos ir a las fuentes de datos tanto primarias como secundarias. Ojo, no confundir los datos internos con externos con las fuentes primarias o secundarias, que ese es uno de los grandes problemas en el examen, ¿no? Yo siempre por ahí les pongo los datos y no las fuentes y no los datos, y ahí es donde se les cruzan los cables. Por lo tanto, las fuentes de información primarias serán todas las informaciones que obtengamos usando nuestros propios medios, recursos, como por ejemplo nuestras encuestas, nuestros formularios o nuestro análisis de datos de nuestras respectivas páginas de Internet. Por lo tanto, esas son las que nosotros podríamos utilizar. Y luego, por el otro lado, vamos a tener, eh, eh, un segundo, a ver, porque, un segundo, ok. Luego vamos a tener
lo que son las fuentes secundarias, que son aquellas que fueron creadas más tarde, fueron creadas por alguien externo que no tiene a lo mejor relación directa con nuestra investigación, pero que sus datos son relevantes para el desarrollo de nuestra propia investigación. También podemos encontrar que estas fuentes son importantes, pero también no son únicas. Y se nos pasaba a recalcar que dentro de las fuentes primarias también podemos incluir las cartas, los periódicos, las entrevistas y algún tipo de investigación que nosotros hayamos encontrado. Por lo tanto, las podemos utilizar de igual manera. Luego tenemos los datos continuos, que ese es otro tipo de datos que no son fuentes, sino son datos. Y lo ponemos así porque así lo dicta el temario, ¿eh? No, no es porque yo quiera confundirlo, simplemente porque el temario así lo determinó y estos datos normalmente son cuantitativos y se refieren al flujo que nosotros tenemos constante de valores posibles en una variable. Aquí, cuando hablamos de los datos continuos, forzosamente estamos hablando de elementos probabilísticos de estadística o de inferencia. Y estos datos no se restringen a valores enteros, sino que normalmente utilizan valores decimales, ¿no? Cuando sobre todo hablamos de poblaciones extremadamente grandes o cuando queremos hacer intervención en procesos de consumo donde utilizamos a una área geográfica extensa o un área geográfica pequeña, pero con gran densidad poblacional. Por lo tanto, los datos continuos son importantes desde el punto de vista de la probabilidad y se van a juntar junto con las fuentes primarias y secundarias y con los datos internos y externos. Y entonces ahí empezamos a construir ya una red de información que sea muy precisa y que sobre todo sea muy confiable. Ya dependerá del análisis que tenga el equipo de investigación de mercados para determinar su exactitud, su eficiencia y su utilización. Por lo tanto, y continuamos con los datos continuos, medir, por ejemplo, podemos medir la altura de una persona, esto con el fin de crear tallas, ¿no? De largo, porque no es lo mismo un pantalón eh, para las mujeres en Europa, sobre todo en la parte escandinava, ¿no? Que crear un pantalón para América Latina, ¿no? De largo. Ahí tendríamos que establecer cuál es la medida, por ejemplo, más adecuada y que más se ajusta a la morfología de las personas. También podemos establecer cuáles son las preferencias en cuanto a la edad, en cuanto a los años, en cuanto a las preferencias de consumo por mes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que llega diciembre, que tanto se disparan dichas ventas y cómo nos ayudan en aquellos que no son productos navideños, pero que también se van a consumir. Y entonces estos datos continuos se utilizan para vincular todas esas características. Entonces, repito, los datos continuos van acompañados de datos primarios y secundarios y fuentes primarias y secundarias, ¿no? Para que no quede la duda. ¿Y cuáles serían las características de una buena información? Obviamente, aquí hablamos de calidad de datos y cuando hablamos de la calidad de los datos, tenemos que establecer que estas son las principales características que deben tener los datos para cumplir sus funciones de generadores de información útil de la calidad y que esta se aplica prácticamente a todos los reportes, a toda la información que se trafica dentro de la organización. Toda la información debe ser exacta, por supuesto. Toda la información debe ser fiable, por supuesto. Toda la información que llega a los gerentes es relevante, por supuesto. Aunque esto a veces no suceda, porque de repente en México tenemos la reportitis, ¿no? Ahora dame el reporte de trimestral, ahora dame el reporte bimestral, ahora dame el reporte mensual, ahora dame el reporte quincenal y finalmente dame el reporte semanal. Y tú dices, oye, y no todo está contenido en el reporte trimestral, pero bueno, lo hacen como para tenernos ocupados, cosa que es una tontería, pero bueno, así sucede. Reportes o información de actualidad, evidentemente que sea verídica y que sea exacta y que sea relevante, porque hay datos que pueden ser verídicos pero no son relevantes. Información que sea consistente con lo que nos dan otras fuentes primarias o secundarias de información. La información debe tener claridad,
como relevancia, como consistencia, si no, no funciona. Y la información, sobre todo, debe ser precisa. Si no lo es, pues no nos sirve de nada. Por lo tanto, cuando hacemos una investigación de mercados, eso es lo que vamos a estar buscando. Continuando con las características de una buena información, ya para la toma de decisiones, debemos establecer los siguientes puntos que son relevantes antes de la recolección de información. Debemos tener clara la finalidad y tipo de decisiones que queremos tomar, clasificar y ordenar adecuadamente la base de datos, ¿no? Podemos hacerlo por abecedario, podemos hacerlo por zona geográfica, podemos hacerlo por producto, podemos hacerlo por nivel de ingresos, podemos hacerlo por precio, podemos hacerlo por la razón que sea, pero que esa base de datos esté bien clasificada y bien ordenada. Obviamente nos van a salir datos basura y esos datos basura tenemos que tener un método para poderlos eliminar. No sé si por ahí tengan, y esto nos pasa a todos, ¿eh? Por ejemplo, en su WhatsApp, que tienen conversaciones que no han abierto en años, pero que no borran por alguna razón, ¿no? Les está ocupando espacio, por supuesto, y eso que su celular sea más lento, por supuesto, pero ustedes por alguna extraña razón no las borran, o sus fotos que salen todas movidas, todas chuecas, y ustedes no las borran. Y entonces aquí sucede exactamente lo mismo con las empresas. ¿No? Por eso es importante que la información sea buena, sea precisa y que sea clara. Hay diferentes tipos de información de buena calidad o buena información. Dentro de esas primeros formatos de buena información tenemos a una que se llama la información de carácter privilegiada, ¿no? Y se trata de información que no se comparte de manera pública, ¿no? Normalmente es para los directores, para los jefazos, de manera pública, sino que tan solo unos determinados usuarios pueden tener acceso a ella. ¿Qué es lo que pasa con la información de la empresa? A lo mejor hay información que es privilegiada, que solamente es para los directores de área y nadie más la puede conocer y nadie más la puede revisar, porque pues, no es necesario que la revise. Normalmente este tipo de información suele ponerse de manifiesto en reuniones empresariales, solamente para los dueños, ¿no? Después vamos a tener lo que es la información de carácter público, que esta sí vamos a utilizar mucho en investigación de mercado y se caracteriza por ser una información accesible a todo el mundo, que eso es lo que vamos a buscar cuando buscamos fuentes primarias y secundarias y información externa o datos externos. Se publica en cualquier tipo de medio y cualquier usuario puede tener fácil acceso a ella. Por ejemplo, la información que está en el Internet pues es de fácil acceso y es pública en la mayoría de los casos. Por lo tanto, la podemos utilizar. Ya habrá datos específicos que ahí, pues obviamente no los tengamos a menos que paguemos, que es como sucede en la mayoría de las empresas. Por lo tanto, una buena información va a estar dividida en información de carácter externo, que es la información que llega del exterior a determinadas empresas para gestionar algunos temas en concreto, que es, por ejemplo, ahorita lo que muchas empresas utilizan, que es el Analytics, que no es otra cosa más que la información que nos manda Google de las eh, interacciones que tienen los usuarios, cierto tipo de usuarios, porque no todos, ¿no? Si nosotros vendemos carros nuevos, no vamos a ver la información de los adolescentes menores a 18 años, porque realmente no es relevante, ¿no? Vamos a ver información de personas entre los 23 y los 45 años, ver qué tipo de información tienen y qué tanta interacción tienen, por ejemplo, con los autos nuevos, ¿no? Que esa información la podemos solicitar, pues casi personalizada y de alguna otra manera nos va a llegar por parte de el Google Analytics, ¿no? Y luego tenemos la información de carácter interno, que se trata de aquella que tan solo se conoce por un grupo de personas, ¿no? Los datos primarios y los datos internos. Y en ocasiones la información privilegiada. Este tipo de información se caracteriza de la información interna y se da en la empresa de trabajo. Se da a través de los diferentes reportes que nosotros manejamos y de los diferentes elementos que nosotros consideramos para la investigación. ¿Sale? Entonces, este tipo de información es interesante porque se tiene que contrastar. En México casi no se hace, no se tiene la costumbre, más bien se tiene la idea de almacenar la información.
y pues que en algún momento sirva, ¿no? Pero realmente casi no lo hacemos, casi no depuramos la información y luego es impresionante, después de 5 años, que es, que es los datos que se deben mantener, qué tanta información sacamos de las oficinas, ¿no? Cajas y cajas y cajas. Y eso es tiempo y dinero perdido, porque al final pagamos porque alguien lo hiciera, ¿no? Y ni siquiera lo revisamos. Pero bueno, así funcionan las cosas en México, lamentablemente. No sé en otros países, pero en México así funciona. Y dentro de, ya saliéndonos de los tipos de información, tendríamos que buscar los tipos de observación necesarios ya en la investigación de mercado. Ya revisamos en fuentes primarias, ya revisamos fuentes secundarias, ya recibimos datos contrastados, ya establecimos la claridad, precisión, continuidad, veracidad de la información y podemos pasar a la información, a la observación, perdón, y la observación es la acción de percibir un objeto o un acontecimiento principalmente con la vista, ¿no? Es lógico, pero hay que definirlo, ¿no? Forzosamente. Y analizar un fenómeno con el objetivo de obtener información sobre este. Normalmente esto nos lo va a dar pues la investigación que nosotros podamos hacer y los comportamientos del consumo. Seguramente cuando ustedes van a Walmart ven las cámaras y obviamente los están grabando para ver que no se roben nada, pero también para ver cuáles son sus conductas de compra, dónde se detienen y por qué se detienen. Y dentro de los tipos de observación vamos a tener las siguientes. Según su implementación, tenemos la observación como procedimiento, ¿no? Según su implementación, tenemos observaciones como procedimientos, y es aquella observación que forma parte del método científico y que se utiliza para producir datos confiables, ¿no? O sea, yo observo el experimento, anoto las conclusiones y anoto los resultados de manera visual, más allá de los datos que nos puedan enviar de otras fuentes. Tenemos las observaciones como técnicas, ¿no? Que en ese sentido, aquí está. Es aquella observación que se utiliza en la investigación de las ciencias sociales para obtener información sobre un fenómeno y sobre las relaciones que hay entre personas y hechos, ¿no? Por ejemplo, las cámaras en el Walmart capturan cuánto tiempo se quedan paradas las amas de casa, por ejemplo, en las sopas, en los aceites, en las azúcares. Y esta información de tiempo les ayuda a determinar cuál es su proceso de análisis. ¿Qué está pensando la señora al momento de comprar 1 kilo de azúcar, 1 litro de aceite o 1 kilo de frijol, ¿no? Y después vienen los datos complementarios. Una vez que compra lo primario, ¿qué más adquiere esa persona? Y estas observaciones técnicas nos ayudan mucho a verificar datos que nosotros considerábamos que podían ser útiles. Miren, mi amigo de los colchones. Luego viene la observación filosófica, que es aquella observación que consiste en percibir un objeto a través de los sentidos para reflexionar y generar información sobre el mundo real, ¿no? Esto lo utilizan mucho los restaurantes. Eh, Nosotros conocemos perfectamente la cara cuando algo nos gusta, cuando algo no nos desagrada, pero no nos gusta, y cuando algo nos desagrada, ¿no? Tenemos unas expresiones faciales que nos hacen poder entender que algo nos está gustando, algo nos está incomodando o algo simplemente no está dentro de los parámetros que nosotros estábamos o que habíamos imaginado. Por lo tanto, en los restaurantes es muy importante ver la reacción en los primeros bocados de las personas y esto nos corrobore de manera filosófica que sí les está gustando, porque no vamos a ir a decirle al comensal, oiga, ¿qué le pareció el plato que le servimos, ¿no? El platillo que le servimos. Porque lo más seguro es que condicionemos su respuesta. Difícilmente nos va a decir que sabe feo o que no le gustó, ¿no? Porque es mal visto en la sociedad mexicana, que digamos eso. También dentro de la observación tenemos según el lugar donde se realice, y ahí vamos a tener dos: la observación en laboratorio, que es utilizada en el método científico, y que es aquella observación que se realiza en un sitio donde se pueden controlar y manipular el objeto de estudio con cámaras, ¿no? Más allá de la observación visual, con cámaras, en espacios confinados y en espacios controlados. Y ahí podemos observar en forma clara qué está sucediendo.
Luego tenemos las observaciones de campo, que, bueno, pues se realizan en el contexto de un estudio real, ¿no? Y que podemos identificarlo, sobre todo en aquellas pruebas que nosotros hacemos o degustaciones, ¿no? Seguramente han ido a algún centro comercial y dicen, oye, ¿no quieres probar esto? Oye, ¿no quieres ver esto? Y aunque un porcentaje alto, incluso nosotros mismos digamos que no, muchas personas van a decir, oye, sí, lo quiero probar, o hacen cara, o preguntan. Y esos simples datos nos ayudan a corroborar que la investigación de campo está resolviendo algunas dudas o está resolviendo algunas inquietudes que ya tenía previstas en su investigación de mercado. Luego, vamos a tener, según la planificación y los principios que las guían, tenemos los siguientes tipos de observación. Aquí. Y tenemos la observación estructurada o sistémica, que es aquella observación cuyo criterios, etapas, clasificaciones, metodologías e instrumentos están previamente determinadas, ¿no? O sea, llega alguien al centro comercial y tienes que buscar a una mujer entre 30 y 35 años que lleve uno o dos niños, que vaya con su esposo y a ella le vas a ofrecer el producto. Si va una niña de entre 18 y 15 18 años, a ella no, o sea, le intentas dar la prueba, la muestra, pero con la intención de que no se la quede, ¿no? Pero así funciona la observación planificada o estructurada, ¿no? Luego tenemos la observación semiestructurada, que es aquella observación en la que algunos criterios están previamente determinados, pero no se sabe qué tipo de datos se va a obtener. No sabemos si nos van a contestar, qué nos van a contestar y cómo lo van a hacer. Y luego en el punto número 3 tenemos la observación no estructurada o asistémica, ¿no? Y es un tipo de observación en la que ningún elemento está previamente determinado y en la que el investigador suele registrar todo lo que sucede, ¿no? Aquí es como al azar a ver qué sucede, aunque tengamos algunos parámetros de lo que pueda pasar. Y estas observaciones son bien importantes en la investigación de mercados, sobre todo aquellas en las que todavía tenemos que hacerlo frente a frente al consumidor. Hoy utilizamos otros métodos, ¿no? Y vemos los tipos de video que ven las personas, los tipos de interacciones que ven las personas, los memes que ven las personas, y eso nos ayuda a establecer una observación estructurada sistémica, una observación semiestructurada, o simplemente una observación no estructurada asistémica. O sea, ya lo tenemos perfectamente claro, porque hay muchas herramientas para poderlo hacer. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, un chisme, un berrinche, algo que agregar, algo que decir. Callen ahora o hablen para siempre. No, profe. No, bueno, entonces eso sería todo por mi parte, muchachos. Nos vemos la próxima semana. El día lunes les mando su guía porque pues seguramente ya tenemos examen la siguiente semana. ¿Sale? Cuídense mucho, pórtense bien, disfruten del mega calor que está haciendo por aquí. ¿Sale? Sí, profesor, muchas gracias. Cuídense mucho. Alberto 4.